Fed vuelve a activar la máquina de impresión de billetes. Otra vez, señoras y señores, otra vez están imprimiendo más billetes. Yo no sé cómo esto va a terminar. Más billetes. Están imprimiendo más billetes. ¿Ustedes pueden creer esto? No, el techo de la deuda. Y los republicanos, como yo les dije a ustedes, los republicanos, rinos, van a caer en la trampa de Joe Biden. Otra vez. Vamos a ver el reporte. Claves de la tarde y seguimos hablando del techo de deuda. Esta tarde va a hacerse, como les decía antes, la revisión final del acuerdo alcanzado entre Biden y McCarthy y se va a votar mañana en el Congreso. Cada vez hay más y más dudas de que pueda salir adelante. De hecho, hace un ratito leía declaraciones de uno de los republicanos del Congreso diciendo que él no iba a votar a favor de ese acuerdo a pesar de que su líder, Kevin McCarthy, lo hubiera decidido así con Joe Biden. Bueno, ya les hemos hablado en muchas ocasiones de lo preocupante que es la cantidad de deuda que tiene que emitir Estados Unidos una vez se suspenda ese techo en cuanto se apruebe el acuerdo. Y hay estimaciones que dicen que de aquí a final del tercer trimestre se emitiría deuda por $1 billón. Se dice que hasta 2025 las necesidades de endeudamiento de Estados Unidos ascenderían a los 4 billones. Claro, 2025 es el año en el que ya acabaría ese acuerdo del techo de deuda al que se ha llegado este fin de semana. Ese acuerdo es hasta el 1 de enero de 2025, entonces ya vuelve a tener que negociarse ese techo de deuda, porque de momento en este acuerdo, se lo decíamos ayer, se suspende el techo de deuda, es decir, Estados Unidos tiene toda la libertad para seguir emitiendo deuda en este caso. Claro, al final emitir 4 billones hasta 2025 es básicamente, si hacemos unos cálculos muy rapiditos, emitir más de 2 billones al año, básicamente. Es un ritmo frenético y preocupante incluso. La gran duda ahora es hasta qué punto va a poder el mercado absorber todo ese papel, toda esa deuda, sin que la Fed tenga que volver a apretar el botón de encendido de la máquina de impresión de billetes, de impresión de dinero. Esa es una de las grandes dudas, porque todos estos años, desde la crisis financiera, la Fed ha estado ahí, funcionando como una especie de garante para el gobierno de Estados Unidos. El presidente de turno podía estar tranquilo en su despacho Oval, porque al final la deuda que fuera a emitir Estados Unidos y que no fuera vendida en los mercados porque no hubiera demanda, sería absorbida por el Banco Central, que estaba siempre ahí, siempre funcionando como garante de que todo ese proceso de emisión de deuda pudiera funcionar correctamente y que no le faltara ni $1 a Estados Unidos. Pero ahora las cosas han cambiado. La Fed, lejos de estar comprando deuda, está reduciendo su balance. Pero ¿y si tuviera que actuar de repente y marcarse un Banco de Inglaterra, como cuando Andrew Bailey, el gobernador de la vieja dama de Threadneedle Street, tuvo que anunciar la compra de bonos de emergencia por ese lío que causó el mini presupuesto de Liz Truss allá por el mes de octubre más o menos del año pasado? Desde luego que eso es una de las grandes incógnitas y de las grandes amenazas ahora mismo, porque, ojo, el quantitative tightening, hay muchos que dicen que todavía no está teniendo ningún efecto en mercado, pero ¿y si no lo está teniendo? Porque realmente tampoco se cree el mercado que lo vaya a tener que hacer en su conjunto, es decir, reducir totalmente ese balance o al menos en una gran cantidad. Bueno, desde luego que es una posibilidad este hecho de que la Fed al final tenga que intervenir y marcarse un Banco de Inglaterra, que bueno, cada vez está cobrando un poco más de sentido en los mercados. Hay que recordar que la cuenta general del Tesoro está prácticamente seca. Se lo veníamos contando en los últimos días, dándoles actualizaciones casi diarias de cuánto dinero tiene esa cuenta general del Tesoro de los Estados Unidos, que es con la que, bueno, pues el gobierno paga y también cobra determinadas transacciones que son las que hace prácticamente en el día a día. Y ojo a estos últimos datos, los del jueves pasado, que básicamente nos aseguran que esa cuenta, lo están viendo ustedes en pantalla, cerró ese día jueves con 39.000 millones de dólares. Es que eso es una cantidad irrisoria para que un país como Estados Unidos esté haciendo todos sus pagos solo con ese dinero, con 39.000 millones de dólares. Es que estamos hablando de dinero que podría tener en un momento determinado, por ejemplo, Apple, sin ir más lejos. Claro, en cuanto se suspende el techo de deuda, que va a ser próximamente cuando se apruebe ese acuerdo, y Estados Unidos pueda volver a emitir sin límite esta vez, claro, esa cuenta va a volver a engordar a un ritmo espectacular. Ahora, como decimos, está
muy finita, apenas hay dinero, pero cuando Estados Unidos pueda volver a empezar a emitir deuda, ese dinero que va a conseguir en los mercados de deuda va a ir a parar a la cuenta general del Tesoro para pagar todas sus facturas, ya no solo a los funcionarios, sino facturas tan comunes como la factura de la luz de los edificios del gobierno de Estados Unidos. Claro, la pregunta es, ¿hasta qué punto el Tesoro va a poder colocarle esa deuda, toda esa deuda, a los inversores? Inversores, además, que bueno, en algunos casos la gran mayoría serán inversores institucionales, pero hasta qué punto estos tienen el poder de absorción de todo ese dinero, de todo ese papel que tiene que emitir Estados Unidos. Concretamente estamos hablando, como les decía, de $1 billón de aquí al tercer trimestre, final del tercer trimestre, y es que estamos hablando pues de finales de verano, claro, esto es prácticamente en nada de tiempo, unos pocos meses, y estamos hablando de 4 billones en los próximos, no llega a 2 años, año y pico. Muchísimo dinero que tiene que emitir Estados Unidos y que, ¿quién lo va a comprar? Esa es una de las grandes dudas. Y es que al final estamos en una situación económica extremadamente delicada. La recesión, ya lo saben, está a la vuelta de la esquina. Es cierto que los bonos están ofreciendo rentabilidades importantes, 4, 5% en el caso de Estados Unidos. Pero claro, la bolsa está imparable. Hoy el Nasdaq, sin ir más lejos, les contábamos, el futuro, eso sí, en los futuros del Nasdaq subiendo un 1,37. Si se ponen a pensarlo, como haya 3 días así, ya el Nasdaq en 3 días estaría superando la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos a un año. Al final, es un claro rival para la deuda de Estados Unidos, lo que está pasando ahora con la bolsa y el hecho de que ahora pues esté subiendo con este ritmo. Y bueno, al final ya saben ustedes que el Tesoro, les decía, está pagando en torno al 4 o 5% anual, perfectamente lo que puede llegar a subir el S&P o el Nasdaq, sin ir más lejos, en un lapso tan solo de unos días, 1 o 2 semanas, en el mejor de los casos, en el momento en el que, por ejemplo, estamos ahora, que parece que todo es optimismo en los mercados financieros. Pero lo más grave de todo es que ahora ya no tenemos a la Fed de garante. Fíjense en ese gráfico que les estamos poniendo de The Balance. Hasta ahora el principal acreedor de Estados Unidos ha sido la Reserva Federal. Eso que ven de un color verde más o menos, verde agua, es la Reserva Federal. Es cuánto concretamente de toda la deuda que tiene emitida Estados Unidos está en manos de la Reserva Federal. Luego los mayores acreedores son los países, esa parte ahí amarilla, naranja que ven ustedes que, bueno, pues ahí lo califican como foreign, al final inversores extranjeros, países extranjeros que tienen deuda de Estados Unidos. Y bueno, por cierto, ya les avanzo que entre estos países inversores extranjeros, el principal, por ejemplo, es Japón, pero es que luego va China. Ya saben ustedes la tensión que hay entre Estados Unidos y China. Sin ir más lejos, hoy China diciendo que no quiere que vaya Lloyd Austin a Singapur para reunirse con su homólogo de China, con el ministro de Defensa. Tensión asegurada, pero claro, China es uno de los principales acreedores de Estados Unidos. Y luego tenemos ya pues a fondos de inversión, fondos de pensiones, pero son una parte muchísimo más pequeña dentro de los acreedores de Estados Unidos. Así que si de ese gráfico eliminamos por completo la parte verde agua, es decir, Reserva Federal, nos quedamos con una parte muy pequeña. ¿De verdad creen ustedes que sin la ayuda de la Reserva Federal, sin esa parte verde, el mercado va a poder absorber esos 4 billones de dólares que se esperan que emita en deuda Estados Unidos hasta 2025 y no 2025 finales, principios, 1 de enero? Bueno, pónganse a pensar en lo siguiente. Mire, la Reserva Federal necesita que se imprima billetes. Necesitan aumentar la deuda. Es como si usted tuviera un negocio y de momento el gobierno le dice, te voy a comprar el 100% de todo lo que tienes producido para este mes. Y usted en un día vende todo lo que vendería en el mes. Así que esto es parte de una estrategia para tratar de salvar a la Reserva Federal y esto es lo que están haciendo. O sea, van a volver a prender las máquinas de los billetes. Hay una diferencia, ¿verdad? Que Dere Negrón escribió por ahí de que Trump hizo eso. Bueno, hay una diferencia. La diferencia es que en ese momento se hicieron recortes. Se hicieron recortes. En este momento nos vamos a endeudar y no hay recortes. Los republicanos de McCarthy están dándole